¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo infinito en amor, decide no salvar a algunas personas? ¿Por qué permite que algunos, que disfrutan de tantas bendiciones de su gracia, queden fuera de su reino? Este problema no es nuevo. Resuena a través de generaciones y genera profundas dudas en todos los corazones sinceros. Si Dios es bueno, ¿por qué no salva a todos? Esta es una pregunta que desafía la mente humana, pero también es una pregunta que nos lleva a comprender la profundidad del amor y la justicia de Dios. La verdad es que, para entender por qué Dios no puede salvar a algunas personas, hay que entender que el amor de Dios es inseparable de su justicia. Dios no fue arbitrario ni infundado. No solo ama, sino que también es justo. Y la justicia divina exige que se pague por el pecado, que la rebelión contra su voluntad tenga consecuencias. En su infinita misericordia, Dios ofrece la salvación a todos, pero esta salvación no puede ser impuesta. Depende de una elección personal, de la accesibilidad al don maravilloso que Él nos ofrece. En la Biblia encontramos una advertencia clara que resuena a través de los siglos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 7, verso 21. Estas palabras de Jesús son un poderoso recordatorio de que la salvación no es automática. No importa cuán religioso sea alguien, ni cuántas veces diga, Señor, Señor, la verdadera salvación depende de la voluntad del corazón de someterse a la voluntad de Dios. Estas no son palabras vacías, sino una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Esta es la clave para entender por qué Dios no puede salvar a todos. No puede salvar a quienes eligen vivir lejos de Él. Dios ofrece su gracia, pero también nos dio libre albedrío, el derecho a elegir nuestro camino. Si alguien decide rechazar esta oferta, Dios, en su respeto por la libertad humana, no puede obligar a esa persona a aceptarla. En cambio, permite que cada persona haga su elección, sabiendo que las consecuencias de una elección equivocada son eternas. Cuando hablamos de personas que serán archivos del reino de Dios, no estamos hablando de un Dios despiadado, sino de un Dios que respeta el libre albedrío y la dignidad de los seres humanos. Él ofrece salvación a todos, pero aquellos que eligen permanecer en sus propias decisiones equivocadas, en sus propias opiniones y caminos, no pueden ser salvos. Esta es una verdad fundamental que a menudo olvidamos. Dios, siendo amoroso y justo, no puede salvar a quienes a sabiendas rechazan su oferta de perdón y vida eterna. Ahora, a lo largo de las Escrituras, encontramos 7 grupos de personas que, según la Biblia, serán engañadas por Satanás y no podrán ser salvas. Estos grupos, descritos de diferentes maneras en las Escrituras, tienen una característica común. Todos rechazan la verdad, la luz y la salvación que Dios ofrece en algún nivel. Exploremos estos 7 grupos con más profundidad para que podamos aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos y, más importante aún, evitar caer en las trampas del enemigo. El primer grupo de personas está formado por incrédulos. Estos son aquellos que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador, que vino al mundo para redimir los pecados de la humanidad. La incredulidad no es solo una falta de comprensión, sino una decisión de rechazar la verdad. Cuando vemos personas a nuestro alrededor que no creen en Cristo, a menudo tratamos de entender por qué, pero la incredulidad es, en esencia, una elección. Es una exposición deliberada a la verdad del Evangelio. Sin embargo, Dios no nos deja sin testimonio. Él nos envía su palabra y el testimonio de los demás, pero la decisión de creer o no creer es nuestra, como está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesús es el único camino a la salvación, y la incredulidad es un obstáculo que Satanás usa para alejar a la gente de ese camino. Pero como podemos ver en la Biblia, la incredulidad es más que una simple falta de fe. Es una herramienta utilizada por Satanás para cegar los corazones y las mentes de las personas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, encontramos un claro ejemplo de esta incredulidad. Jesús visitó su ciudad natal, Nazaret, y quiso realizar allí grandes milagros. Sin embargo, no pudo realizar muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. ¿Qué nos enseña esto? La incredulidad puede limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nos cerramos a la verdad y rechazamos la fe, permitimos que Satanás nos ciegue ante la realidad del Evangelio y el poder transformador de Jesucristo. El apóstol Pablo, en Romanos, refuerza este mensaje cuando dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo llamó de entre los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. La fe en Jesús no es solo una creencia intelectual, sino una fe viva que transforma nuestras vidas. Y esta fe debe ir acompañada de obras, como dijo el mismo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Por lo tanto, la incredulidad no es solo una falta de comprensión, sino un alejamiento deliberado de la verdad de Dios. Cuando elegimos no creer, elegimos quedarnos por la salvación que Dios nos ofrece. Ahora, usted se estará preguntando, ¿pero qué les sucede a las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Se les considera también incrédulos? Esta es una pregunta importante y que a menudo genera debate. La Biblia nos enseña que Dios es justo y dará a cada uno según la luz que haya recibido. Romanos capítulo 2, versos 12-16. Aquellos que buscan sinceramente la verdad, incluso sin conocer el nombre de Jesús, pueden ser guiados por Dios a la salvación. Sin embargo, aquellos que teniendo la oportunidad de conocer la verdad, rechazan a Cristo, quedan fuera de la promesa de la vida eterna. La incredulidad es un poderoso engaño de Satanás, y él usa este engaño de muchas maneras. Algunas personas, por ejemplo, pueden ser engañadas por falsos maestros que distorsionan la palabra de Dios. Otros pueden estar cegados por una vida de pecado que los aleja de la verdad. Satanás tiene muchas maneras de impedir que la gente sea salvada, y la incredulidad es la gran barrera que pone ante todos. La buena noticia es que si estás leyendo o escuchando este mensaje, todavía estás a tiempo de cambiar. Dios está esperando que creas en Jesucristo y recibas el regalo de la vida eterna. No rechaza ningún corazón arrepentido. La incredulidad puede ser superada por la fe, y la fe en Jesucristo es el camino a la salvación. Ahora pensemos en el próximo grupo de personas que desgraciadamente serán engañadas por Satanás. Son aquellos que buscan otras formas de salvación, confiando en sus propias obras o en otras religiones. Pero eso, amigos míos, es una trampa peligrosa. En los próximos minutos entenderemos por qué buscar una salvación distinta a la de Jesús es un error fatal. La historia aún no ha terminado y la verdad de Dios aún puede cambiar tu destino. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que no perderlo o confundirlo con otros canales en los cuales la mayoría no dice la verdad sobre la Biblia, y así te aleja aún más de los brazos de Dios. Ahora, solo revisa si ya estás suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre comprobada dentro de la misma palabra de Dios. Ahora hablemos del segundo grupo de personas que son engañadas por Satanás y lamentablemente no pueden salvarse. Aquellos que buscan otros medios de salvación.
Este grupo es una trampa sutil y es precisamente en la que caen muchas personas sin darse cuenta del peligro real. Creen que pueden encontrar la salvación a través de sus buenas obras, otras religiones o incluso filosofías humanas, pero están profundamente equivocados. Quizás pienses que esto no es tan común, pero créeme, muchas personas en todo el mundo están buscando alternativas, con la esperanza de alcanzar la salvación de maneras que no impliquen la fe en Jesucristo. La Biblia es clara y enfática. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Esta declaración nos da la verdad indiscutible de que Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay otra manera, no hay atajos ni caminos alternativos. La salvación no se puede lograr mediante buenas obras, obras de caridad o mediante otra religión, como muchos intentan creer. El intento de encontrar la salvación fuera de Cristo es una mentira seductora que Satanás ha difundido a través de los siglos. Este es uno de los mayores errores de todos los tiempos. La idea de que las buenas obras, la religión o la autosuficiencia pueden salvar a alguien es una estrategia utilizada por Satanás para desviar a la humanidad del único camino verdadero. Satanás ha hecho creer a muchas personas que si hacen el bien, se dedican a buenas obras o siguen una religión que parece justa, esto será suficiente para asegurarse un lugar en el cielo. Pero este error es fatal, ya que desvía la atención del único sacrificio que puede salvar, la muerte y resurrección de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuántas buenas obras haga una persona, ninguna de ellas puede reemplazarlas con la confianza en la obra redentora de Jesús. Las buenas obras son importantes, pero son frutos de una fe genuina y no el medio por el cual alcanzamos la salvación. Cristo mismo dejó claro que Él es el único camino, la única puerta al Padre. Como dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta es la única verdad que nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Imaginemos la escena descrita en Mateo capítulo 7, verso 22-23, donde Jesús advierte: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos? Hemos hecho muchos milagros». Entonces les diré explícitamente: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Este versículo nos revela la gravedad del engaño. Estas personas realizaban milagros, expulsaban demonios, realizaban buenas obras, pero el problema era que no se basaban en la verdadera fe en Jesucristo. Confiaban en sus propios méritos o en lo que hacían en nombre de una religión, sin una verdadera dependencia de Cristo. Satanás engaña a muchas personas al presentar estos otros caminos de salvación como alternativas viables. Las falsas religiones, las filosofías humanas e incluso las prácticas espirituales que no involucran a Cristo pueden parecer atractivas, pero son solo atajos que nos alejan del único camino. Muchas de estas alternativas pueden parecer buenas e incluso agradables, pero al final no tienen el poder de salvarnos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, la Biblia nos advierte: «Y no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz». El enemigo se disfraza, haciendo que lo que está mal y destructivo parezca bueno y atractivo. Otro gran engaño que difunde Satanás es la idea de que podemos salvarnos mediante la superación personal o la iluminación personal. Esta mentalidad afirma que a través de nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar la salvación, un tipo de espiritualidad
que se basa en mejorarse a uno mismo o adquirir sabiduría. Este es un engaño peligroso que disminuye la necesidad del sacrificio de Jesús y pone la responsabilidad de la salvación en nuestras propias manos. Pero la Biblia nos recuerda que todos nosotros somos como cosa inmunda y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ninguna cantidad de superación personal puede borrar el pecado y reconciliarnos con Dios. Lo que muchos no se dan cuenta es que al buscar la salvación fuera de Cristo, en realidad están rechazando el único sacrificio que verdaderamente puede salvar. Satanás ha sembrado dudas sobre la suficiencia de Cristo, llevando a la gente a creer que hay otro camino. Pero como ya hemos visto, la Biblia es clara. Jesús es el único camino. Y cualquier intento de buscar la salvación fuera de Él es un error fatal. Ahora, una pregunta importante que quizás te estés haciendo es, pero si Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué no permite que otras formas de salvación sean válidas? La respuesta está en el carácter mismo de Dios. Dios es amor, sí, pero también es justo. No puede comprometer su justicia, y la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados. La salvación no se puede negociar ni sustituir por otros caminos, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto y completo. ¿Alguna vez te has preguntado si, de alguna manera, has confiado en otras cosas además de Jesús para tu salvación? Lo que está en juego es mucho más que buenas acciones o intenciones sinceras. Se trata de elegir el único camino de salvación que Dios nos ha dado, y ese camino es a través de Cristo. Pero espera, aún no ha terminado. Lo que necesitas entender sobre este tema es aún más profundo. En los próximos minutos hablaremos de otro engaño que usa Satanás para mantener a la gente fuera del reino de Dios. La idea de ser suficientemente bueno sin realmente entregarse a Cristo. No te pierdas lo que viene a continuación, ya que es fundamental entender cómo evitar este tipo de engaño en tu propia vida. Dime abajo en los comentarios si este estudio es esclarecedor para ti. Si lo necesitas, puedo traer más videos que profundicen aún más en este tema. Paso meses estudiando cada tema para ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y sin complicaciones. Haz esto, canaliza tu medio diario de comunión con Dios. Todos los días reúne a la familia y mira al menos un video de este canal. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas. El conocimiento te hace libre. Y también con la ayuda del Espíritu Santo, tendrás la capacidad de mostrar el verdadero camino de salvación a otras personas. Ahora, después de hablar de la hipocresía, es hora de abordar el cuarto grupo de personas engañadas por Satanás y que no pueden ser salvas: los que se consideran moralistas. Este es uno de los engaños más insidiosos, ya que hace creer a las personas que pueden salvarse a sí mismas, basándose en sus propias obras y méritos. Satanás ha utilizado este engaño durante siglos, haciendo que las personas se sientan justas ante sus propios ojos, cuando en realidad están lejos de la verdadera justicia que viene de Dios. La autojustificación es, en esencia, un intento de buscar la salvación a través de las propias fuerzas. Implica la creencia de que mediante las buenas obras, la moralidad o la autosuficiencia, uno puede ser aceptado por Dios. Es una idea que dice, si soy lo suficientemente bueno, si hago lo correcto, entonces Dios tendrá que aceptarme. Pero esta mentalidad no solo es errónea, sino que también es un gran obstáculo para la salvación. Cuando alguien se justifica, en la práctica está rechazando el sacrificio de Cristo y tratando con arrogancia de alcanzar la perfección sin Él. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, que ilustra perfectamente
La idea de la autojustificación. El fariseo, cuando ora, se presenta orgulloso ante Dios, agradeciéndole por no ser como los demás hombres a quienes considera pecadores. Está orgulloso de sus buenas obras y de su conducta moral intachable. El publicano, hombre despreciado por la sociedad, se humilla y pide misericordia a Dios, reconociendo su propio fracaso y pecado. Jesús concluye diciendo: «Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, y no aquel, el fariseo». Lo que Jesús enseña aquí es claro: la justicia que Dios acepta no proviene de la autosuficiencia humana, sino de la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia. Ese es el problema de la autojustificación. Pone el foco en nuestras acciones y méritos personales, en lugar de depender plenamente de la obra de Cristo. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 9. «Pero lo que para mí era ganancia, esto lo tuve por pérdida por causa de Cristo. Sí, también todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por amor de quien lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe». Pablo habla aquí de abandonar la confianza en las propias obras, reconociendo que ninguna buena acción o conducta moral podría garantizar la salvación. Rechaza la idea de la propia justicia y se entrega a la justicia que viene de Dios, que se da gratuitamente mediante la fe en Jesucristo. La autojustificación es una falacia peligrosa porque hace que las personas se sientan seguras de su propia moralidad y virtud, en lugar de reconocer su total dependencia de la gracia de Dios. ¿Pero qué hace que la autojustificación sea tan engañosa? La cuestión es que, a menudo, las buenas obras y el comportamiento moral se consideran signos de justicia a los ojos humanos. Podemos ser personas que siguen las reglas, que no roban, que no mienten y que hacen el bien a los demás. Sin embargo, sin Cristo, estas buenas obras son insuficientes para salvarnos. La Biblia nos recuerda en Isaías, capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Esto significa que no importa cuánto lo intentemos, nuestras mejores acciones nunca podrán hacernos justos ante un Dios perfecto y santo. Por eso vino Jesús, para ser nuestra justicia, para pagar el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Satanás utiliza la autojustificación como una herramienta poderosa para desviar a las personas de la verdadera salvación. Hace que la gente crea que sus buenas obras o su comportamiento moral serán suficientes para agradar a Dios. Pero, en realidad, la autojustificación nos aleja de Cristo y nos aleja de la verdadera paz con Dios. Cuando creemos que somos lo suficientemente buenos, no vemos la necesidad de la gracia de Dios. Y cuando no vemos nuestra necesidad de gracia, no podemos experimentar la transformación que solo Jesús puede proporcionar. La autojustificación es una trampa disfrazada de virtud. Nos hace creer que tenemos el control, que podemos alcanzar la salvación mediante nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, la verdadera justicia viene solo de Dios y se recibe mediante la fe en Jesucristo. Ninguna cantidad de buenas obras o moralidad puede reemplazar la necesidad de confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. Como dijo Pablo en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, «Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es un regalo de Dios, no proviene de obras, para que nadie se gloríe». La salvación es un regalo de Dios, y la única manera de recibirla es a través de la fe en Jesucristo. Pero espera, aún no lo has visto todo.
Lo que todavía necesitamos entender acerca de la autojustificación y cómo nos impide vivir una vida verdadera en Cristo es algo mucho más profundo. En los próximos minutos veremos el próximo engaño de Satanás, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que es imperdonable y tiene consecuencias eternas. No te pierdas lo que viene a continuación, porque lo que viene podría ser la clave para proteger tu vida espiritual de engaños aún mayores. Llegamos ahora al quinto grupo de personas a las que Satanás engaña, y este engaño es uno de los más peligrosos: los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave y profundamente dañino que implica hablar mal de Dios o ignorarlo, especialmente rechazando y negando el poder del Espíritu Santo. Este pecado en particular es tan grave que la Biblia nos advierte clara y directamente sobre sus consecuencias eternas. Pero, ¿qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es imperdonable? Para responder a esta pregunta es necesario entender qué implica este pecado y cómo afecta la relación entre los humanos y Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según las Escrituras, es un rechazo deliberado y continuo de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Jesús, en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, advirtió claramente sobre este pecado. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Estas palabras dan miedo y tienen un peso profundo. Jesús deja claro que hay un punto en el que, si alguien consciente y persistentemente rechaza el testimonio del Espíritu Santo, ese pecado será irreparable. Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Para entenderlo, debemos considerar el papel fundamental que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el Consolador prometido por Jesús, la tercera persona de la Trinidad, que fue enviado para guiarnos, enseñarnos, convencernos del pecado y transformarnos a imagen de Cristo. Él es quien nos da convicción de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos guía a la salvación. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está rechazando por completo esta obra vital y esencial, cerrando su corazón a la verdad y al poder de Dios. La blasfemia contra el Espíritu no es simplemente un error aislado o una palabra dicha en un momento de ira o ignorancia. No es algo que se pueda hacer por accidente. Este pecado ocurre cuando alguien, después de recibir revelación de Dios y convicción del Espíritu, deliberadamente elige rechazar esa verdad, resistir el llamado al arrepentimiento y, en última instancia, endurecer su corazón contra el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no esperará para siempre. Él tiene un tiempo establecido para obrar en el corazón humano. Pero si una persona continúa resistiendo y rechazando su acción, esta resistencia puede llegar a un punto en el que el Espíritu se retira, dejando a la persona en su incredulidad. En Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesús también habla del pecado imperdonable. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, sino que estará sujeto al juicio eterno. Este versículo muestra la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que cierra la puerta al perdón eterno, porque es un rechazo total a la salvación que Dios ofrece. Cuando una persona rechaza la voz del Espíritu que le pide arrepentimiento, se coloca en una posición en la que ya no hay posibilidad de reconciliarse con Dios. Esto no significa que una persona que ha cometido un error grave o incluso que ha dicho algo contra Dios en un momento de debilidad esté irremediablemente perdida. El pecado contra el Espíritu Santo no es una ofensa ocasional o un fracaso momentáneo.
es un rechazo consciente y continuo de la gracia de Dios. Si alguno se arrepiente y regresa a Dios, habrá perdón, porque el Espíritu Santo siempre estará dispuesto a restaurar a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo da un claro ejemplo de cómo incluso aquellos que han cometido pecados graves pueden ser perdonados. Yo, que en un tiempo fui blasfemo y perseguidor y calumniador, pero obtuve misericordia, porque lo hice por ignorancia, con incredulidad. Pablo, antes de su conversión, blasfemó a Cristo y persiguió a los cristianos. Sin embargo, Dios lo perdonó porque actuó por ignorancia. La clave aquí es que Pablo no estaba rechazando consciente y continuamente al Espíritu. Cuando conoció a Cristo, se arrepintió de sus pecados y el Espíritu Santo lo transformó. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por tanto, es un pecado de dureza de corazón, de resistencia persistente a la acción del Espíritu y de rechazo del perdón y de la gracia que Dios ofrece. Y al hacerlo, la persona se pone en una posición en la que ya no puede arrepentirse, porque el Espíritu ya no obra en su corazón. ¿Has estado resistiendo la voz del Espíritu Santo? ¿Hay áreas de tu vida en las que has cerrado tu corazón a la guía de Dios? La buena noticia es que mientras sigas escuchando la voz del Espíritu, hay esperanza. La salvación está al alcance de todo aquel que se arrepiente y busca sinceramente a Dios. Pero si persistes en endurecer tu corazón, rechazando el Espíritu, puedes llegar a un punto en el que te será imposible regresar. Pero espera, aún no ha terminado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es solo el comienzo de una comprensión más profunda de cómo Satanás engaña a las personas para que rechacen la salvación de Dios. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo la apostasía se convierte en una trampa aún más peligrosa, que lleva a aquellos que alguna vez conocieron la verdad a alejarse completamente de Dios. No te pierdas lo que está por venir, ya que lo que exploremos será crucial para tu vida espiritual. Ahora, abordemos el sexto grupo de personas a las que Satanás engaña y que, lamentablemente, no pueden salvarse: los apóstatas. La apostasía es uno de los engaños más devastadores, porque es el rechazo consciente de la fe que una persona alguna vez abrazó. Los apóstatas son aquellos que, después de conocer la verdad del Evangelio y experimentar la gracia de Dios, eligen deliberadamente abandonar su fe y volver al pecado. Este es uno de los engaños más insidiosos porque, a diferencia de otros pecados, implica una elección consciente y racional de rechazar la salvación que se ha ofrecido. La apostasía es una decisión activa de abandonar la fe, y la Biblia nos advierte varias veces sobre los peligros de este camino. En Hebreos, capítulo 6, versos 4 al 6 leemos: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y hayan caído, sean renovados nuevamente para arrepentimiento, porque ellos mismos crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen al reproche». Este pasaje nos da una imagen clara de la gravedad de la apostasía. Una persona que, habiendo conocido la verdad y experimentado la presencia del Espíritu Santo, elige rechazar todo esto y regresar. El autor de Hebreos dice que esta persona se pone en una posición en la que es imposible renovarse para el arrepentimiento, ya que está, en cierto modo, recrucificando a Cristo. Pero ¿por qué es tan grave la apostasía? La respuesta es simple. Al abandonar la fe, el apóstata elige el pecado y la rebelión contra Dios en lugar de la salvación que Él ofrece. Al rechazar la verdad, se coloca en una posición sin retorno.
La gracia de Dios es infinita, pero hay que aceptarla. Cuando alguien elige deliberadamente abandonar esta gracia, se aleja de todo lo que Dios hizo por él en la cruz, y ya no hay salvación fuera de Cristo. La apostasía, por lo tanto, es la negativa a aceptar la oferta de reconciliación de Dios, y este rechazo tiene consecuencias eternas. El apóstol Pedro también nos advierte sobre la gravedad de la apostasía. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, escribe: «Porque mejor les sería no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado». Pedro destaca que aquellos que, después de conocer la verdad, se alejan de ella, se encuentran en una situación aún peor que antes de conocer la verdad. Tienen una responsabilidad mayor y su culpa es aún más grave porque, habiendo recibido la revelación de Dios, eligen voluntariamente rechazarla. La apostasía, por tanto, no es un simple error de juicio. No es una persona que comete un pecado por debilidad o por ignorancia. Más bien, es una elección consciente de alejarse de la fe, rechazar el Evangelio de Cristo y volver al pecado. El apóstata puede incluso durante un tiempo parecer que le va bien, viviendo según la moral cristiana, pero en el fondo su corazón está lejos de Dios y ya ha tomado la decisión de abandonar el camino de la salvación. ¿Pero qué lleva a una persona a cometer apostasía? Las razones a menudo pueden ser complejas. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y Satanás utiliza diversas tácticas para desanimar a los cristianos y alejarlos de la fe. Las dudas, la persecución, el sufrimiento y las tentaciones pueden hacer que algunas personas cuestionen su fe y, en última instancia, abandonen su caminar con Cristo. La Biblia también nos advierte que el amor por el mundo y la búsqueda de riquezas y placeres materiales pueden desviar fácilmente el corazón de alguien. En 1 Juan capítulo 2, versos 15 y 16 leemos: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, sino del mundo». Estos deseos mundanos pueden ser una fuerte tentación que lleva a alguien a desviarse de la fe, buscando satisfacción en las cosas temporales, en lugar de en la eternidad con Dios. La apostasía también puede ocurrir cuando alguien comienza a dudar de la palabra de Dios. Satanás usa mentiras y distorsiones de las Escrituras para sembrar dudas en los corazones de los creyentes. Muchas veces los apóstatas son aquellos que, al cuestionar la verdad de Dios y dejarse influenciar por enseñanzas erróneas, comienzan a alejarse de su palabra y abrazar doctrinas falsas. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo escribe: «Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos se corrompan y se aparten de la sencillez y pureza debidas a Cristo». El enemigo trabaja incansablemente para desviar a los cristianos de la verdad, llevándolos a creer mentiras que les impiden la salvación. La buena noticia es que mientras haya vida, habrá esperanza para el apóstata. El arrepentimiento siempre es posible y la gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para restaurar incluso a aquellos que se han apartado. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Incluso el apóstata puede ser restaurado si se arrepiente sinceramente y regresa a Cristo con un corazón contrito y humilde. Pero espera, aún no lo has visto todo. Lo que todavía necesitamos entender acerca de la apostasía y cómo evitar caer en la trampa de Satanás es esencial para todos nosotros. En los próximos minutos exploraremos la pregunta final:
Quizás la más aterradora de todas, aquellos que murieron sin alcanzar la salvación, aquellos que se fueron sin Cristo y enfrentaron la consecuencia del rechazo eterno. Lo que vamos a comentar será una advertencia final que no puedes ignorar. Ahora, después de explorar los engaños que afectan a los hipócritas, los farisaicos, los blasfemos y los apóstatas, llegamos al séptimo y último grupo de personas que son engañadas por Satanás y no pueden ser salvas, aquellos que han muerto sin alcanzar la salvación. Este grupo representa la realidad de la muerte física y la gravedad de nuestra elección de aceptar o rechazar la salvación mientras todavía estamos vivos. Para aquellos que se van sin Cristo, la oportunidad de salvación termina en el momento de la muerte, y esta es una verdad bíblica innegable. Según las enseñanzas bíblicas, la muerte no es un estado de tormento eterno, ni existe un infierno como muchos imaginan. Cuando la Biblia habla de la muerte, describe un sueño, una condición de completa inactividad. En Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, leemos: «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tendrán más recompensa, porque su memoria ha sido olvidada». La Biblia enseña que la muerte es un estado de reposo hasta el momento de la resurrección. Quienes mueren sin Cristo están en estado de sueño, esperando la resurrección final. No hay sufrimiento consciente después de la muerte, ni tormento eterno. El destino final de las personas se determina en el momento del juicio, después de la tercera venida de Cristo, cuando los impíos serán juzgados. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, encontramos una poderosa descripción de la resurrección, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitará primero. Aquí vemos que los que han muerto en Cristo están esperando su venida y en la resurrección recibirán el premio de la vida eterna. No existe un alma que viva conscientemente después de la muerte. Los muertos esperan el día de la resurrección, cuando recibirán un cuerpo inmortal e incorruptible. Pero ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? La Biblia es clara al respecto. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús habla de la resurrección de los muertos, tanto de justos como de impíos, diciendo: «No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron el mal saldrán a resurrección de condenación». La resurrección de los malvados o de los que murieron sin alcanzar la salvación es la resurrección a la condenación, no como castigo eterno de tormento, sino como muerte definitiva. No tendrán una nueva oportunidad y su separación de Dios será eterna, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. «Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. La muerte segunda no es un castigo activo de tormento, sino una destrucción definitiva e irreversible. Esta destrucción eterna no es un castigo activo de tormento, sino el fin total de la existencia, la eliminación de la persona de la presencia de Dios, algo que debe tomarse muy en serio. La muerte eterna es la consecuencia de una vida vivida sin aceptar la gracia de Dios y sin reconciliarse con Cristo. Quienes mueren sin alcanzar la salvación no se encuentran en un estado de sufrimiento consciente después de la muerte, sino que esperan el juicio final, donde se sellará su suerte. En el gran juicio serán borrados de la presencia de Dios, como si nunca hubieran existido. Este concepto de muerte definitiva y separación eterna, lejos de la presencia de Dios, también es enfatizado por Jesús en Mateo, capítulo 25, verso 46, cuando habla de los malvados diciendo: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos para la vida eterna».
La palabra castigo eterno no significa tormento sin fin, sino un castigo final e irrevocable. El castigo eterno es la muerte eterna, la extinción de la vida. Aquellos que rechacen la salvación y persistan en su pecado, enfrentarán la separación final de Dios, que es la muerte eterna. La muerte sin salvación es el final trágico para quienes rechazan la oferta de perdón de Dios. Dios, en su infinita misericordia, ofrece la salvación a todos, pero la decisión de aceptar o rechazar este regalo es personal. La salvación no es automática, y después de la muerte se pierde la oportunidad de decidirse por Cristo. En Lucas, capítulo 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde describe la separación irreversible entre los justos y los malvados después de la muerte. Quienes rechazan a Cristo en vida, una vez que se van, ya no tienen la oportunidad de cambiar su destino eterno. La buena noticia es que mientras todavía hay vida, hay esperanza. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero una vez que llega la muerte, la elección termina y el destino eterno de cada persona queda sellado. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo asegurarme de no caer en este destino de separación eterna? La respuesta es simple. Acepta a Jesucristo como tu Salvador mientras aún haya tiempo. La Biblia nos ofrece una promesa clara en 1 Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. La vida eterna es un regalo ofrecido a todos los que aceptan a Cristo. Mientras todavía haya vida, todavía existe la posibilidad de elegir la salvación. Pero una vez que llega la muerte, la decisión termina y el destino eterno de cada persona queda sellado. En este canal solo encontrarás la verdad, siempre probada dentro de la misma palabra de Dios. En cada video traeremos estudios y explicaciones directas de las Escrituras, revelando lo que realmente dice la Biblia sobre los temas que son esenciales para nuestra fe. Y ve las mentiras del enemigo expuestas. Este es el lugar adecuado para ti. Entonces, solo verifica si ya estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. De esta manera seguirás todos los próximos vídeos y crecerás cada vez más en tu conocimiento de la verdad bíblica. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.